Escuchando al Gran Maestro, un programa educativo, consejero y orientador, una producción del hermano Germán Santos Monegro. Escuchando al Gran Maestro. El mismo Dios es testigo. Escuchando al Gran Maestro, un programa educativo, consejero y orientador, una producción del hermano Germán Santos Monegro. Escuchando al Gran Maestro. El mismo Dios es testigo. Buenas tardes, amigos televidentes y queridos hermanos de todo el país, de la República Dominicana y el mundo. Dios te bendiga, Dios te guarde rica y abundantemente. Este es tu espacio favorito de todos los sábados, escuchando al Gran Maestro, un programa educativo, consejero y orientador para que tú conozcas la verdad de Dios, para que conozca qué es lo que Dios quiere que el hombre haga aquí en la tierra. Vamos a orar para dejar iniciado este programa, que hoy sábado es un programa que tiene un contenido especial. Hoy vamos a hablar de un tema de mucha actualidad, un tema que las iglesias en la actualidad pues tocan poco, pero es muy interesante porque es uno de los temas menos sonados en las iglesias. Oremos al Señor. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Jesús, te bendecimos, Padre, te pedimos ahora, Dios, que el Espíritu Santo de Dios sea el que tome el dominio y tome el control, Dios mío, de este espacio. Papá, que cada palabra, Dios mío, que vayamos a exponer sea tu palabra, no la nuestra. Señor Dios mío, que la gente pueda recibir la salvación de sus almas, Dios mío, y que puedan evitar ir a un lugar de tormento que está, Dios mío, establecido en la palabra, que todos aquellos desobedientes, aquellos que no te obedecen, irán a ese lugar. Padre, te pedimos por la humanidad, te pedimos por la República Dominicana, por cada país, por cada nación. Mira aquellas naciones donde los cristianos están siendo perseguidos, en Nigeria, Señor Dios mío, y en esos países islámicos, donde están matando, Dios, a tus seguidores. Padre, te pedimos, Dios mío, que tú intercedas, que seas tu Dios el que guarde, cubra y cuide a cada hermano en esas naciones. Padre, gracias, Señor, por este día que tú nos permites poder llegar a tantas personas. Dios mío, en tus manos, Dios, nosotros dejamos este espacio. Te damos la gloria y te damos la honra en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Damos gracias a Dios porque ya estamos de lleno en este tu espacio escuchando al Gran Maestro. Vamos a leer la palabra que va a dejar iniciado el primer tema de este programa en Lucas capítulo 16, versículo 19. Y dice así: para gloria de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tu oportunidad y tu bien en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pasar de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre Abraham, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les respondió: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán.
Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Dios añada bendición a su palabra. Aquí tenemos uno de los temas más controvertidos en toda la iglesia cristiana, en todos estos 20 siglos que tiene la iglesia. El tema del infierno era un tema que en el antiguo pacto estaba cerrado. Un tema que aún el profeta Salomón escribe en uno de sus escritos y dice que los muertos nada saben. Salomón escribió esto porque ignoraba lo que Dios venía a traer siglos más tarde. Jesucristo en este nuevo pacto, porque siempre le digo a ustedes que estamos en un nuevo pacto. En el viejo pacto la gente desconocía cuál era el destino de los malos y los perversos. La gente no sabía porque ninguno de los profetas pudo revelar este misterio que Cristo reveló a la iglesia en este nuevo pacto. Esta es la razón por la que nosotros como programa siempre nos basamos, porque por eso nos llamamos cristianos, nos basamos en las enseñanzas de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo es el personaje central del programa, escuchando al gran maestro. Él es el gran maestro, Él es el Señor, Él es Dios. Este programa siempre se va a esmerar por reconocer las enseñanzas de este juez justo. Este juez que vino a la tierra, que vino a predicar, a traer este mensaje de este nuevo pacto, y lo recibieron clavándolo en una cruz, dándole 39 latigazos, y también lo recibieron rechazándolo y escupiendo. Hay una parte muy interesante, y es que los principales sacerdotes que mataron a su Mesías, al Mesías que ellos esperaban, ellos lo mataron por ignorancia, que es lo que nosotros hacemos hincapié, que deben leer las Escrituras, deben pedirle a Dios que le envíe el Espíritu Santo. Él es el que te va a enseñar y te va a convencer de que las Escrituras son palabra de Dios, no de hombre. Hoy en día existen miles de iglesias que se denominan cristianas, pero leen la palabra como un libro cualquiera, como el Corán. Ellos lo leen así porque no le tienen ese respeto, no tienen esa convicción de que esta es la palabra bendita que vino a través del mismo Dios a nosotros los hombres. Estas palabras que Jesús nos trajo, Jesús abrió este tema en Lucas 16, 19, además de una cantidad de textos bíblicos que están ahí, que testifican de este lugar de tormento. Ahora bien, este lugar no fue hecho para los hombres. Según el Señor nos dice, este lugar de tormento fue hecho para Satanás y sus ángeles cuando se rebelaron allá arriba en los cielos, se rebelaron contra Dios y fueron expulsados a la tierra. Y en ese lugar, en el centro de la tierra, es donde ellos están prisioneros. Ahí están ellos amontonados, agolpados. Ya hay cantidad de testimonios de hermanos y hermanas de Dios que Dios les ha permitido ver ese lugar. Nosotros, los cristianos, no tenemos necesidad de ver para creer. A Cristo hay que creerle por su palabra. Desde que usted oye que dice que Jesús dijo, aquí Jesús está hablando y dice, había un hombre rico. Cuando Jesús inicia este diálogo diciendo había, sabemos que es una historia real, que no es un cuento, que la gente, la mayoría de las personas, inclusive de los mismos cristianos, hay gente que anda con la Biblia y no le creen a Cristo. Eso lo dijo Jesús. Le dicen mentiroso a Jesús porque ellos dicen que son cristianos de tal denominación, pero que el infierno no existe. Esta gente, para su desgracia, la mayor sorpresa de su vida la reciben cuando llegan a este lugar. Este lugar es tan real como la tierra misma, como tu casa es tan real. Este lugar que Jesucristo describió de esta manera, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Nosotros tenemos un testimonio por ahí que yo quiero que usted se acomode para que usted vea este testimonio, un testimonio muy interesante que trata
sobre este mismo tema y es un testimonio real, que lo hemos verificado que es real. Está certificado que esta persona, esto le sucedió y el Señor se lo mostró. Vamos a ver, señor director, el testimonio que le envié por ahí, que tenemos por ahí. Adelante. Escuchando al gran Mi maestro. nombre es Miguel, tengo 35 años y durante 8 años fui miembro fiel de la Iglesia Manantial de Vida en Houston, Texas. Era de esos creyentes que llegaba temprano, se quedaba hasta el final, participaba en todos los cultos de la semana. Para mí, esa iglesia era mi segundo hogar, o mejor dicho, era mi primer hogar. Mi esposa Carolina siempre se quejaba de que pasaba más tiempo allá que en casa con ella y con nuestra hija. Cada mes, cuando recibía mi salario del trabajo en la construcción, lo primero que hacía era separar el diezmo y las ofertas. Donaba cerca del 30% de lo que ganaba, casi $2,000 directo para la iglesia. Carolina se desesperaba cuando veían llegar las cuentas y el dinero no alcanzaba. La renta se atrasaba, la cuenta de luz llegaba con aviso de corte, pero yo siempre decía lo mismo. Es inversión en el reino de Dios, mi amor. Entre más damos, más recibimos. El pastor Fernando siempre enseña eso. El pastor Fernando era mi ídolo, mi ejemplo de hombre de Dios. Tenía una presencia impresionante en el púlpito, siempre imponente. Usaba trajes impecables, un reloj que brillaba desde lejos, manejaba una camioneta Escalade plateada del año. Cuando alguien cuestionaba ese estilo de vida, él decía que era resultado de la fidelidad en los diezmos, que Dios prosperaba a quien era obediente. Creía en cada palabra que salía de su boca. Cuando predicaba sobre abundancia financiera, yo cerraba los ojos y declaraba que eso era también para mí. Cuando hablaba sobre autoridad espiritual, sentía que estaba protegido por estar debajo de esa cobertura. Él era mi pastor, mi líder, mi guía espiritual, y cuestionar eso sería cuestionar al mismo Dios. Pero algo empezó a incomodarme como unos 6 meses antes de que todo pasara. Fue un sábado por la tarde. Regresaba del supermercado Fiesta cuando pasé frente a una joyería de lujo en el Galleria Mall. Vi al pastor Fernando saliendo de ahí con varias bolsas en las manos, sonriendo, acompañado de una mujer que nunca había visto en la iglesia. Entró rápidamente a su camioneta y se fue antes de que pudiera saludarlo. El domingo siguiente predicó exactamente sobre el desapego material y el sacrificio. Habló de que necesitamos renunciar a todo por Jesús, que los bienes materiales son trampas del enemigo. Me quedé ahí sentado en la banca, recordando las bolsas de la joyería, tratando de que eso tuviera sentido en mi cabeza. Pero pronto aparté el pensamiento, me reprendí mentalmente por dudar del hombre de Dios. La duda, sin embargo, ya había sido plantada. Era como una semilla que empezaba a brotar en mi corazón, aunque tratara de arrancarla. Empecé a notar otras cosas pequeñas. El pastor siempre predicaba sobre humildad, pero no aceptaba ser contradicho en nada. Predicaba sobre transparencia, pero nunca mostraba dónde se aplicaba el dinero de los diezmos. Una vez, un hermano de la iglesia preguntó en una reunión sobre el reporte financiero. El pastor Fernando se puso rojo, dijo que eso era falta de fe, que quien cuestiona al liderazgo está abriendo puerta al diablo. Al hermano prácticamente lo expulsaron, lo llamaron rebelde y desobediente. Nadie más tocó el tema después de eso. Yo mismo tuve miedo de parecer incrédulo. Carolina empezó a confrontarme más directamente. No tenemos dinero para comprar medicina para nuestra hija, pero tú diste $1,500 de ofrenda especial la semana pasada, me decía llorando. Reprendí a mi propia esposa. Le dije que estaba siendo usada por el enemigo para desviarme de la voluntad de Dios. Hoy veo lo ciego que estaba, cómo puse a la iglesia antes que a mi propia familia. Las predicaciones eran siempre las mismas. Dinero, prosperidad, campañas financieras, desafíos de fe que involucraban donar cantidades cada vez mayores.
Cuando alguien en la iglesia prosperaba, era ejemplo de fidelidad. Cuando alguien pasaba dificultad, era falta de fe o pecado oculto. Era un sistema perfecto donde el pastor nunca estaba equivocado y nosotros siempre éramos los culpables. Vivía en ese ciclo, atrapado en esa rutina de cultos, diezmos, ofertas, trabajos voluntarios. Mi vida giraba alrededor de la iglesia y del pastor Fernando. Publicaba fotos en los cultos, versículos bíblicos en Instagram. Parecía un creyente ejemplar para todo el mundo. Pero por dentro, esa semilla de duda seguía creciendo, incomodándome cada vez más. Era un miércoles de marzo de 2019 cuando todo cambió para siempre. Acababa de salir del culto de liberación, manejaba por la Interstate 45 regresando a casa. Pensaba en las palabras del pastor sobre protección divina, sobre cómo quien frecuenta la casa de Dios está guardado por la sangre de Jesús. Me sentía invencible, protegido, escogido. No tenía idea de que en pocos minutos mi vida nunca más sería la misma. Fue cuando vi las luces, 2 puntos brillantes viniendo en mi dirección a alta velocidad. Un tráiler había invadido mi carril, descontrolado, viniendo directo hacia mí. Intenté frenar, pisé a fondo el freno. El carro derrapó en el asfalto mojado. Giré el volante bruscamente hacia la derecha, pero ya era demasiado tarde. El sonido fue ensordecedor. El ruido del metal desgarrándose, vidrio explotando, llantas chirriando en el asfalto. Sentí el impacto violento en el costado del carro. Mi cuerpo fue lanzado hacia el lado, aún con el cinturón de seguridad. El dolor en el pecho fue inmediato, como si alguien hubiera clavado un cuchillo caliente en mis costillas. Todo giró. El carro volcó. Después se detuvo. Quedé atrapado en las láminas retorcidas. Intenté respirar, pero mis pulmones no obedecían. Sentía algo caliente escurriendo por mi cara. Me di cuenta de que era sangre. Mucha sangre. Mis manos temblaban. Intenté alcanzar el celular, pero no podía moverme bien. El dolor era insoportable. Carolina, pensé en mi esposa, mi hija, mi pequeña que acababa de cumplir 7 años. ¿Quién iba a cuidarlas? ¿Quién iba a pagar las cuentas? Intenté gritar por ayuda, pero solo salió un gemido débil. La visión empezó a oscurecerse en los bordes, como si estuviera mirando a través de un túnel que se hacía cada vez más pequeño. Escuché sirenas a lo lejos, voces gritando, gente corriendo. Alguien dijo que había un sobreviviente, que necesitaban sacarlo rápido. Sentí manos tocándome, intentando jalarme, pero el dolor era tanto que grité. O intenté gritar, no sé si algún sonido salió de mi boca. Todo se estaba volviendo confuso, distante. Fue ahí cuando pasó algo imposible de explicar. Sentí como si me jalaran hacia atrás, fuera de mi propio cuerpo. De repente ya no sentía ningún dolor. Estaba flotando, ligero como una pluma. Miré hacia abajo y vi toda la escena. Vi mi cuerpo atrapado en las láminas. Había sangre por todas partes. Mi cara estaba desfigurada. Mi pierna estaba en una posición extraña. Bomberos corriendo con equipo, intentando abrir el carro con herramientas. Una ambulancia llegando, paramédicos gritando instrucciones. Pero nada de eso parecía real. Parecía una película. Intenté gritarles, decirles que estaba ahí, flotando arriba, pero nadie me escuchaba. Miré mis manos, o lo que deberían ser mis manos, y eran translúcidas, casi transparentes. Fue cuando lo entendí. Eso no era un sueño, no era alucinación del golpe. Estaba muerto. El pánico se apoderó de mí. No puede ser, no ahora, no así. Intenté regresar al cuerpo. Me lancé en su dirección, pero era como intentar agarrar humo. Nada pasaba. Vi a un paramédico poniendo los dedos en mi cuello, buscando pulso. Lo vi negar con la cabeza hacia su compañero. Fue cuando lo sentí. Una fuerza jalándome. No era hacia arriba, como siempre escuché hablar de la luz al final del túnel. Era hacia abajo. Una presión terrible en el pecho,
como si algo invisible me hubiera agarrado y me estuviera arrastrando hacia abajo. Intenté resistir, debatirme, pero era inútil. La escena del accidente empezó a alejarse, como si me estuvieran succionando a través del suelo. Todo a mi alrededor se oscureció rápidamente. Lo último que vi fue mi cuerpo siendo cubierto con una sábana blanca por los paramédicos. Entonces la oscuridad me tragó completamente. Caía sin parar, y mientras más descendía, más caliente se ponía. Lo que había comenzado como oscuridad total, ahora tenía un brillo rojizo distante allá abajo. Y junto con la luz, empezó a venir el sonido. Gritos, miles de gritos de agonía viniendo de todas direcciones. Fue cuando entendí hacia dónde iba, y el terror que sentí fue peor que cualquier dolor físico que había sentido en mi vida. La caída parecía no tener fin. Atravesaba capas de oscuridad, cada una más densa que la anterior. El aire, si es que podía llamar a eso aire, se volvía más pesado, más difícil de respirar. O tal vez era solo la sensación, ya que técnicamente ya no estaba respirando. El calor aumentaba gradualmente. Primero era solo una incomodidad, como entrar a un carro cerrado bajo el sol del mediodía en Houston. Después pasó a ser como fiebre alta, ese calor que viene de adentro y quema. Luego se volvió algo insoportable, como si mi piel estuviera siendo quemada de adentro hacia afuera, y seguía empeorando. Los gritos se volvían más fuertes, más cercanos. No eran gritos de susto, eran gritos de agonía pura. Gente gritando por auxilio, por agua, por misericordia. Algunos llamaban a Dios, otros solo gritaban sin palabras. El sonido resonaba de forma extraña en ese lugar, viniendo de todas direcciones al mismo tiempo. El olor llegó antes de que pudiera ver cualquier cosa. Era horrible, indescriptible. Olor a carne quemada mezclado con algo podrido, como basura que se quedó días bajo el sol. Mi estómago se revolvió violentamente. Intenté no respirar, pero en ese estado era imposible controlar eso. Empecé a escuchar voces específicas entre los gritos. Una mujer llamando a su hijo, un hombre suplicando por una segunda oportunidad, una voz joven llorando, diciendo que no entendía por qué estaba ahí. Y en medio de todo eso, escuché mi propia voz. Estaba gritando sin darme cuenta. Yo creí, gritaba, iba a la iglesia, diezmaba, era fiel, pero nada pasaba, nadie respondía. Era como gritar en el vacío, sabiendo que no hay nadie para escuchar. La desesperación que sentí en ese momento fue mayor que cualquier cosa que había experimentado. Fue cuando algo me empujó. No era un empujón físico normal. Era como si una fuerza invisible me lanzara hacia el lado con violencia. Caí en algo sólido por primera vez desde que había salido de mi cuerpo. El suelo era rocoso, irregular, y quemaba al contacto. Miré hacia arriba, intentando ver qué me había empujado. Era una criatura. No puedo describir bien porque parecía que mis ojos no podían enfocar totalmente en ella. Era como una sombra solidificada, densa, con forma vagamente humana, pero completamente distorsionada. Los ojos eran lo peor. 2 puntos de luz roja que parecían quemar a través de mí. La criatura se inclinó en mi dirección. Sentí su aliento, si es que podía llamar a eso aliento, caliente y fétido en mi cara. Entonces habló, y la voz era como vidrio siendo arrastrado en metal. Otro religioso hipócrita, dijo. Esos son mis favoritos. Trajeron tanta gente junto con ellos. Intenté alejarme, arrastrarme hacia atrás, pero mis manos quemaban en el suelo rocoso. La criatura se rió, un sonido gutural y aterrador, y entonces simplemente desapareció en las sombras. Me quedé ahí, solo, tratando de procesar lo que acababa de pasar, tratando de entender dónde estaba, pero en el fondo ya lo sabía. Empecé a orar.
Jesús, 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 repetía frenéticamente. Clamé por la sangre, por las promesas, por la protección que el pastor siempre garantizaba que teníamos, pero nada pasaba, ninguna luz apareció, ningún alivio vino, solo oscuridad, calor y esa desesperación creciente apoderándose de mí. Fue cuando mis ojos se ajustaron a la luz rojiza del lugar. Vi que estaba en una especie de caverna inmensa, con paredes irregulares que parecían latir. Llamas brotaban del suelo en puntos aleatorios, y por todas partes, figuras, cientos, tal vez miles de personas en diferentes estados de tormento. Algunas arrodilladas, otras acostadas, otras solo paradas en silencio. Y fue cuando mis ojos enfocaron en una figura específica, a pocos metros de mí, que sentí mi mundo derrumbarse completamente. Era imposible, pero estaba seguro de lo que estaba viendo. La figura estaba de espaldas, arrodillada, con las manos cubriendo el rostro. La ropa estaba hecha a harapos quemados. La piel expuesta mostraba quemaduras constantes que parecían nunca cicatrizar. La persona se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, en un movimiento repetitivo de desesperación. Algo en esa postura me era familiar. Me arrastré más cerca, sin saber por qué estaba haciendo eso. Tal vez era la necesidad de ver otro rostro humano en ese lugar horrible. Tal vez era solo la curiosidad enfermiza de saber quién era. Cuando llegué a unos 3 metros de distancia, llamé. «Oye, ¿estás bien?» La pregunta salió automáticamente y sonó absurda en ese contexto. La figura dejó de balancearse. Lentamente, muy lentamente, empezó a girar la cabeza en mi dirección. El movimiento era antinatural, como si cada músculo luchara contra ese gesto. Cuando el rostro quedó visible, sentí mi estómago revolverse. La piel estaba desfigurada por las quemaduras, derritiéndose y regenerándose en un ciclo cruel. Pero había algo en los rasgos, algo que reconocía. Los ojos me miraron fijamente. Ya no eran esos ojos confiados y autoritarios que conocía. Estaban vacíos, destruidos por el dolor y la desesperación. Pero eran inconfundibles. Todo se detuvo. Mi cerebro se rehusaba a procesar lo que estaba viendo. No podía ser. Era imposible. El hombre me miró por largos segundos. Vi el reconocimiento crecer en sus ojos también. Entonces su boca se abrió y gritó mi nombre. «Miguel, no, 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 Miguel, no, tú también no». La voz estaba ronca, quebrada, pero era inconfundible. Era la misma voz que predicaba todos los domingos. Era el pastor Fernando. Retrocedí instintivamente, tropezando con mis propias piernas y cayendo de espaldas. Pastor Fernando». Las palabras salieron en un susurro incrédulo. No podía ser real. Tenía que ser una ilusión, un truco de ese lugar maldito. Pero no lo era. Era él, mi líder espiritual, el hombre que me enseñaba sobre salvación. Estaba ahí, en ese infierno atormentado. Él se arrastró en mi dirección y pude ver mejor su estado. El traje caro que siempre usaba estaba hecho pedazos carbonizados pegados a la piel. El reloj de lujo se había derretido en su muñeca. El cabello estaba quemado en algunos lugares. El hombre imponente que comandaba miles desde el púlpito ahora era un ser destrozado, irreconocible excepto por la voz y los ojos. «Miguel, no deberías estar aquí», decía entre sollozos. «Tú no, tú eras sincero, creías de verdad». Sus manos temblaban mientras intentaba alcanzar las mías, pero retrocedí de nuevo, aún en shock total. Mi mente no podía procesar eso. Si él estaba ahí, entonces todo era mentira. Toda la iglesia, todas las predicaciones, todas las promesas. «¿Cómo?», logré preguntar finalmente. «¿Cómo está usted aquí? Usted predicaba, hablaba con Dios, hacía milagros». La voz salió más alta de lo que pretendía, casi un grito. «Como un pastor, un hombre de Dios, está en este lugar». Él bajó la cabeza y lágrimas comenzaron a caer. O algo parecido a lágrimas.
porque en ese lugar hasta eso era diferente, distorsionado. Miguel, empezó, con la voz fallando. Necesito contarte la verdad que nunca tuve el valor de admitir en vida, la verdad que me trajo aquí. Me quedé paralizado, parte de mí queriendo huir, otra parte necesitando escuchar. El calor alrededor parecía aumentar, las llamas volverse más altas. Era como si el mismo lugar reaccionara a lo que estaba a punto de ser revelado. El pastor Fernando levantó los ojos hacia mí de nuevo y vi en ellos algo que nunca había visto antes. Vergüenza pura. Los engañé a todos ustedes, dijo finalmente. Te engañé a ti, a tu familia, a toda la iglesia. Todo fue mentira, Miguel. Todo. Y ahora voy a pagar por eso para siempre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire pesado de ese lugar y sentí como si el suelo se estuviera abriendo bajo mí. Pero él aún no había terminado. Lo peor todavía estaba por venir. El pastor Fernando empezó a hablar y cada palabra que salía de su boca era como una puñalada. Las profecías, Miguel, esas profecías específicas que daba en los cultos, ¿recuerdas? Hizo una pausa, ahogándose. Yo los investigaba en Facebook antes. Nombres de los hijos, problemas en el trabajo, enfermedades en la familia. Todo estaba ahí en las redes sociales. Yo solo fingía que Dios me lo estaba revelando. Sentí náuseas subiendo por la garganta. Recordé cuando él había profetizado sobre el ascenso que yo buscaba en el trabajo de construcción. Me había llamado al frente de todos, puesto la mano en mi cabeza, declarado que Dios le había mostrado. Había llorado ese día, pensando que era especial, escogido, pero había publicado sobre esa vacante en mi perfil 2 semanas antes. Y los milagros, continuó, con la voz cada vez más quebrada. Esa mujer en la silla de ruedas que se levantó y caminó en el culto del domingo. Era actriz, Miguel. Le pagué $1000 para hacer esa escena. El hombre que fue sanado de cáncer nunca tuvo cáncer. Eran personas del equipo, algunos eran contratados, a otros los manipulaba psicológicamente. No, negué con la cabeza violentamente. No, eso no es verdad. Vi gente siendo sanada, vi demonios siendo expulsados. Pero incluso mientras hablaba, recuerdos empezaban a surgir. Personas que habían sido sanadas y después descubrimos que seguían enfermas. Liberaciones que no duraban, milagros que nunca podían ser comprobados. Él suplicaba por agua, extendía las manos hacia arriba como si pudiera alcanzar algo que no existía ahí. La lengua estaba hinchada, los labios agrietados. No había alivio en ese lugar. Ninguno. Nunca. Entonces me miró de nuevo y soltó algo aún peor. Tenía 3 familias, Miguel, 3. Una aquí en Houston, una en San Antonio, otra en Dallas. 3 familias. Mi voz salió en un susurro horrorizado. Pero usted predicaba sobre santidad, sobre fidelidad en el matrimonio. Usted casaba a las parejas, aconsejaba sobre familia. Él soltó una risa amarga, un sonido terrible en ese lugar. Y ustedes creían porque yo predicaba bien. Usaba los versículos correctos, lloraba en el momento justo, hacía que la voz temblara en el instante exacto. Era teatro, Miguel, todo era teatro. ¿Y el dinero? Logré preguntar, aunque ya sabía la respuesta en el fondo. Esos $2000 que daba cada mes, por los que mi esposa lloraba porque no sobraba para la medicina de nuestra hija. Él cerró los ojos y más lágrimas escurrieron. Camionetas importadas, apartamentos de lujo, joyas para mis amantes, viajes. Ustedes construían mi reino, no el reino de Dios. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Recordé a mi esposa suplicándome que guardara el dinero del diezmo solo ese mes. Recordé haberla reprendido, llamado falta de fe. Recordé a mi hija pidiendo un juguete simple en su cumpleaños, y yo diciendo que no tenía dinero porque había dado ofrenda especial.
mientras el pastor compraba joyas para mujeres que ni siquiera eran su esposa. Y lo peor, continuó, con la voz ahora casi inaudible, lo peor de todo, Miguel, nunca creí de verdad. Desde el principio, entré al ministerio porque vi que era lucrativo. La religión es el mejor negocio del mundo. Vendes esperanza y nadie puede devolver el producto. Vendes milagro y si no pasa, la culpa es de la fe de la persona, nunca tuya. Las palabras resonaron en ese lugar como una condenación. Miré alrededor, a ese infierno literal, y entendí. Él no estaba ahí por haber fallado, por haber cometido errores. Estaba ahí por haber usado el nombre de Dios como herramienta de manipulación, por haber transformado lo sagrado en comercio, por haber desviado a miles de personas con mentiras. Y ahora susurró en desesperación absoluta, señalando a las multitudes alrededor. Traje a miles conmigo, Miguel. Por causa de mis enseñanzas falsas, por causa de mi avaricia, miles siguieron un evangelio distorsionado. Enseñé a la gente a amar el dinero en vez de a Dios. Enseñé orgullo espiritual en vez de humildad. Y ahora no pudo terminar. Solo miró alrededor, a las incontables almas en tormento, y lloró. Lloró como nunca había visto a alguien llorar. Y por primera vez, desde que había llegado a ese lugar, empecé a entender. No estaba ahí solo porque seguía a un falso pastor. Tenía mi propia culpa también, y esa percepción estaba a punto de destruirme completamente. El pastor Fernando extendió la mano temblorosa y señaló hacia diferentes direcciones de ese lugar maldito. Mira, Miguel, mira bien alrededor. El infierno está lleno de falsos pastores. No soy el único, somos muchos, muchos más de los que imaginas. Mis ojos siguieron en la dirección que señalaba, y vi hombres y mujeres en diferentes estados de tormento, pero todos con algo en común. Reconocí algunos rostros de predicadores famosos que había visto en la televisión. Otros eran desconocidos, pero por la forma en que estaban ahí, entendía que habían sido líderes religiosos. Allá, señaló hacia un grupo más a la izquierda. Son los obispos que vendían bendiciones, agua ungida por $50, aceite ungido por 100, sal ungida por 200. Mientras más caro, más poderosa la unción, decían. Inventábamos productos espirituales como quien vende cosméticos, y la gente compraba, desesperada por un milagro. Señaló hacia otra área, más distante. Aquellos son los profetas que cobraban por liberación, $1,000 para expulsar demonios básicos, 2,000 para romper maldiciones generacionales, 5,000 para la liberación completa con seguimiento. Ellos creaban maldiciones que ni existían solo para vender la solución. Maldición de tercera generación, maldición de Faraón, maldición de pobreza. Vi una figura debatiéndose especialmente en agonía. El pastor notó mi mirada. Ese de allá recaudó millones para construir un hospital infantil en Monterrey. Mostró los planos. Hizo campaña durante años. El hospital nunca salió del papel. El dinero fue para mansiones, aviones privados, cuentas en el exterior. Miles de niños podrían haber sido tratados con ese dinero. Una criatura demoníaca pasó junto a nosotros en ese momento, riéndose fuerte. Se detuvo. Miró al pastor Fernando, después a mí. Los religiosos son mis favoritos, dijo con esa voz que rechinaba. Ellos traen multitudes enteras solos, hacen mi trabajo mejor de lo que yo mismo podría. Y carcajeó antes de desaparecer entre las sombras y las llamas. El pastor continuó señalando, su mano temblando cada vez más. Y están aquellos que parecían sinceros, Miguel. Ese es el tipo más peligroso. Predicaban bien, lloraban en el púlpito, vivían aparentemente correctos, pero hacían todo por orgullo. Querían ser famosos, admirados, seguidos como ídolos. Se hicieron pequeños dioses y desviaron a la gente de Cristo.
Un hombre no muy lejos de nosotros gritaba frases en latín, como si todavía estuviera predicando. El pastor negó con la cabeza. Ese enseñaba teología perfecta, doctrina impecable, pero usaba su conocimiento para humillar a los simples, para sentirse superior. Transformó la fe en competencia intelectual. Olvidó que el reino es de los humildes de corazón. Miguel, el pastor, se giró hacia mí. El criterio aquí no es sobre errores o fallas humanas. Todo pastor se equivoca, todo líder tropieza. Dios entiende nuestras debilidades, pero esto es diferente. Aquí están los que usaron a Dios, los que transformaron a Jesús en producto, los que hicieron del Evangelio una herramienta de manipulación y enriquecimiento personal. Miré alrededor con nuevos ojos. ¿Cuántos eran? ¿Cientos? ¿Miles? En cada dirección que miraba, veía más figuras que habían ocupado púlpitos, personas que habían sostenido micrófonos, líderes que habían comandado multitudes, y todos ahí, en ese tormento eterno. La revelación era devastadora. Pero entonces, una pregunta empezó a quemar dentro de mí. Una pregunta que no quería hacer, pero necesitaba. Pastor, logré decir finalmente, si usted está aquí por usar a Dios, por engañar a la gente, ¿por qué yo estoy aquí? Yo era sincero, realmente creía. ¿Por qué fui condenado también? El pastor me miró con una tristeza profunda en los ojos. Su expresión cambió. Ya no era solo confesión de su propia culpa, ahora era algo diferente. Miguel, dijo lentamente, realmente no te has dado cuenta todavía. No ves tu parte en todo esto. Y fue ahí cuando empezó a caer la ficha. La verdad que no quería enfrentar estaba a punto de aplastarme completamente. La pregunta del pastor resonó en mi mente. ¿No ves tu parte en todo esto? Y entonces comenzó, como una película pasando en mi cabeza, pero diferente. No eran solo imágenes, era como revivir cada momento, sentir cada emoción, entender cada motivación detrás de mis acciones. Y lo que vi me destruyó. Me vi a mí mismo en la iglesia, mirando con desprecio a personas de otras denominaciones. Recordé cuando un primo me invitó al culto en su iglesia y rechacé con arrogancia. Solo nuestra iglesia tiene la verdad completa, le dije. Los otros son creyentes tibios, desviados, no tienen revelación. Juzgué y condené a hermanos en Cristo simplemente porque congregaban en otro lugar. Vi el momento en que me crucé con un indigente en la calle pidiendo comida cerca del Walmart. Desvié la mirada, pensé que probablemente iba a usar el dinero para drogas. Ese está perdido, pensé. Está cosechando lo que sembró. No sentí compasión, no quise ayudar, solo juzgué. Pasé de largo, con mi Biblia bajo el brazo, regresando del culto donde había cantado sobre el amor de Dios. Recordé las publicaciones en las redes sociales, versículos bonitos, fotos en el culto con las manos levantadas, hashtags sobre fe. Pero en casa, trataba a mi esposa con indiferencia cuando intentaba conversar. Le gritaba por cualquier cosa. Casi no jugaba con mi hija porque siempre estaba ocupado con las cosas de la iglesia. Mi fe era de Instagram, no de vida real. Vi cuando un hermano de la iglesia me buscó pidiendo ayuda. Estaba desempleado, pasando necesidad. Le di $20 de mala gana, pensando que él debería tener más fe, que su pobreza era resultado de pecado oculto o falta de diezmo. Pero esa misma semana había dado $1,500 de ofrenda a la iglesia para impresionar al pastor. Reviví el momento en el tráfico cuando un carro me cerró el paso. Lo insulté, toqué el claxon furioso, hice gestos obscenos. 15 minutos después, estaba en el estacionamiento de la iglesia, poniendo mi sonrisa de creyente fiel. Levantaba las manos en la alabanza, cantaba sobre paz y amor, pero mi corazón estaba lleno de rabia, orgullo e hipocresía. Pastor, susurré con horror creciente,
Yo despreciaba a la gente. Pensaba que era mejor que todo el mundo. Mejor que los creyentes de otras iglesias. Mejor que los no creyentes. Hasta mejor que los hermanos de mi propia iglesia que no eran tan activos como yo. Él asintió tristemente, dejando que continuara descubriendo. Y me di cuenta de algo aún peor. Nunca realmente busqué a Dios. Busqué pertenencia, busqué estatus en la iglesia. Quería ser visto como el creyente fiel, el diezmador ejemplar, el miembro activo. Publicaba para que la gente viera lo espiritual que era. Oraba en público para impresionar. Citaba versículos para parecer sabio, pero en la intimidad, solo en mi cuarto, ¿cuántas veces realmente conversé con Dios? ¿Cuántas veces leí la Biblia buscando conocerlo, no solo tener contenido para publicar? Miguel, el pastor habló suavemente. Me seguiste ciegamente. Pusiste a un hombre en el lugar de Cristo. Tu salvación estaba tercerizada. Yo pensaba por ti, decidía por ti, escuchaba a Dios por ti, y a ti te gustaba así porque era más fácil. No necesitabas tener responsabilidad personal por tu fe. Las palabras me golpearon como puñetazos. Recordé cuántas veces había defendido al pastor incluso cuando algo parecía estar mal. Tocar al ungido del Señor, decía, no juzguéis. Obedeced a vuestros pastores. Transformé a un ser humano falible en un ídolo intocable. Y cuando mi esposa cuestionaba, cuando amigos señalaban cosas sospechosas, yo los reprendía, los alejaba. Escogí al líder en vez de la verdad. Mi fe era conveniente. Continué, dándome cuenta. Creía en lo que me beneficiaba. Prosperidad. Sí, eso lo aceptaba. Sacrificio. Solo cuando era dar dinero. Amar a los enemigos. Imposible. Perdonar al que me ofende. Ni pensarlo. Servir en secreto. ¿Para qué si nadie iba a verlo? Había moldeado a Dios a mi imagen, no al contrario, y ahora estaba ahí, en el mismo lugar que el falso pastor. Él había engañado, pero yo me había dejado engañar porque era conveniente. Era más fácil seguir a un hombre visible que buscar a un Dios invisible que exigía transformación real. Yo también era culpable, y esa verdad dolía más que todas las llamas de ese lugar. Mucho más. Fue cuando el pastor hizo algo que no esperaba. Me agarró por los hombros con una fuerza desesperada que no parecía posible en ese estado. El pastor me agarró por los hombros con una fuerza que no debería ser posible en ese estado. Sus dedos quemados se clavaron en mí y sentí el dolor irradiar. Pero había algo diferente en el contacto. No era solo desesperación física, era urgencia espiritual. Algo había cambiado en su expresión. Escucha, Miguel, escucha con atención. Su voz salió diferente ahora, más clara, más urgente. Si regresas, si hay alguna posibilidad de que salgas de aquí. ¿Regresar? Grité casi. Eso es imposible. Estoy muerto. Estoy en este infierno. No hay regreso. Él negó con la cabeza violentamente. Nada es imposible para él, Miguel. Nada. Yo ya no tengo oportunidad. Mi elección fue definitiva. Pero tú todavía puedes. Vi algo en sus ojos que no había visto antes. Era una chispa minúscula de algo que parecía esperanza. No para él, sino para mí. Lágrimas empezaron a escurrir del rostro desfigurado, pero no eran lágrimas normales, eran rojas, oscuras, como sangre mezclada con algo más. Escurrían por las quemaduras, dejando rastros en las mejillas destruidas. La visión era perturbadora, imposible de olvidar. Nunca voy a olvidar esa imagen. Si regresas, dijo apretando más mis hombros, cuenta la verdad, por favor, cuenta la verdad. Dile a la gente que busque a Dios, no a pastores. Diles que seguir a hombres ciegamente es idolatría. Diles que poner líderes en el lugar de Cristo lleva a la destrucción. Su voz fallaba entre las palabras, pero la urgencia no disminuía.
Empezó a hablar rápido, como si supiera que el tiempo se estaba acabando. Desconfía de quien predica prosperidad, pero esconde a dónde va el dinero. Si la iglesia no muestra transparencia financiera, si no hay rendición de cuentas, huye. Huye mientras puedas. Eso no es falta de fe, es sabiduría. Si tu pastor vive como rey mientras los miembros pasan necesidad, eso no es bendición de Dios, es robo. Recordé mis $2,000 mensuales mientras mi hija se quedaba sin medicina. Si la predicación es siempre sobre dinero, siempre sobre dar más, nunca sobre transformación de carácter, despierta. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Si sientes más culpa que amor, más miedo que paz, más obligación que gratitud, algo está muy mal. Dios no gobierna por manipulación emocional, Satanás sí. Las palabras salían cada vez más rápidas. Si el pastor es intocable, si cuestionar es tocar al ungido, si dudar es abrir puerta al diablo, no estás en una iglesia, estás en una secta. Mira la vida del líder, no solo las palabras. Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Si el fruto es orgullo, lujo, arrogancia, manipulación, huye. No importa cuán poderosa parezca la unción, cuán impactantes sean los milagros. Hasta Satanás se disfraza de ángel de luz. Sus manos temblaban violentamente en mis hombros. Miguel me jaló más cerca, nuestros rostros a centímetros de distancia. Yo tuve elección. Todos los días escogí. Escogí dinero en vez de verdad. Escogí fama en vez de santidad. Escogí poder en vez de servir. Y cada elección me trajo más cerca de este lugar. Pero tú todavía puedes escoger diferente. Tú todavía puedes... Se detuvo a la mitad de la frase. Sus ojos se abrieron enormes, mirando algo detrás de mí. El terror que vi en ese rostro ya atormentado fue peor que todo lo que había visto hasta entonces. No, no ahora, no todavía, susurró. Suéltame, necesitas alejarte de mí ahora. Sentí antes de ver una presencia detrás de mí, algo masivo, algo que hacía hasta ese lugar horrible parecer peor. Giré la cabeza lentamente. Y vi una criatura gigantesca, mucho más grande que las otras. Cuernos retorcidos, ojos que quemaban más que las llamas alrededor, garras enormes goteando algo oscuro. Sonreía, si es que eso podía llamarse sonrisa, y venía directo en nuestra dirección. La criatura era inmensa. Debía medir unos 3 metros de altura. El cuerpo era musculoso, cubierto por algo que parecían escamas quemadas. Los cuernos salían de la cabeza retorcidos como ramas secas, pero los ojos eran lo peor. 2 hoyos de fuego puro que parecían quemar a través del alma. Y estaba mirando directamente al pastor Fernando. El pastor intentó alejarse, arrastrándose hacia atrás, pero era inútil. La criatura dio 2 pasos largos y lo alcanzó. Lo agarró por el cuello con una de las garras gigantes. El pastor gritó, un sonido de agonía pura que resonó por todo ese lugar. Otros gritos se unieron al suyo, como si el dolor de uno resonara en todos los demás. ¡Regresá! El pastor logró gritar entre el dolor. Cuenta la verdad, Miguel. No dejes que otros caigan como yo. Su voz se fue alejando mientras la criatura lo arrastraba. Lo vi intentando resistir, intentando agarrarse de las rocas, pero era completamente inútil. Las garras dejaban marcas profundas en el suelo mientras lo jalaba. La criatura me miró por un segundo antes de desaparecer en las sombras. Su sonrisa monstruosa decía claramente que mi turno también llegaría. Entonces desapareció, llevándose al pastor consigo. Los gritos de él resonaron por largos segundos, volviéndose cada vez más distantes, hasta desaparecer completamente en la oscuridad. Me quedé solo. El silencio que vino después fue peor que los gritos. Era un silencio pesado, opresivo, que parecía aplastar mi pecho. Miré alrededor, a ese infierno, literal,
a las almas atormentadas, a las llamas eternas. Y por primera vez desde que había llegado ahí, me quedé completamente solo con mis pensamientos, con mi culpa. Fue cuando comenzó. Mi vida entera pasó frente a mis ojos. Pero no era como cuentan en las películas. No era rápido, no era sin dolor. Era lento, detallado, y sentía cada momento, cada elección que había hecho, cada palabra que había dicho, cada pensamiento que había tenido. Nada quedaba escondido, absolutamente nada. Vi cuando escogí la aprobación de otros en vez de la verdad. Vi cuando juzgué en vez de amar. Vi cuando fingí en vez de ser real. Vi cada momento de orgullo, cada gesto de arrogancia, cada acto de egoísmo disfrazado de espiritualidad. Y no podía negar nada, no había excusas ahí, no había forma de engañarme a mí mismo. Merezco estar aquí, susurré finalmente. Era la primera vez que era completamente, brutalmente honesto conmigo mismo. No era víctima, no era inocente engañado. Había hecho mis elecciones. Había escogido la apariencia en vez de la sustancia. Había escogido seguir a hombres en vez de buscar a Dios. Había escogido el orgullo religioso en vez de la humildad genuina. La sensación de condenación justa era aplastante, peor que el calor, peor que las llamas, peor que el tormento físico. Era saber que merecía estar ahí, que mis elecciones me habían llevado exactamente a donde debía estar. Cerré los ojos, aceptando mi destino, esperando que alguna criatura viniera a buscarme también, pero entonces escuché, no con los oídos, era más profundo que eso, como si cada célula de mi ser vibrara con el sonido. Una voz, no era suave ni dulce como siempre imaginé. Era autoritaria, poderosa, cargaba el peso de la eternidad en cada sílaba. Y dijo solo 4 palabras. No era tu hora. Una luz empezó a rasgar la oscuridad. No era como el fuego rojo de ese lugar. Era blanca, pura, brillante de más para mirar directamente. Dolía en los ojos después de tanta oscuridad. Sentí algo cambiando a mi alrededor. El calor empezando a disminuir, los gritos volviéndose más distantes. Algo estaba pasando. La voz habló nuevamente. Pero fuiste advertido, Miguel. No hay más excusas. Viste lo que pasa con quien usa mi nombre en vano. Viste el destino de los falsos y de los que siguen a falsos. Vive de acuerdo. Tienes una misión. No la desperdicies. Las palabras no eran amenaza. Eran simplemente la verdad. Absoluta e incuestionable. Sentí como si una mano gigante e invisible me agarrara. La sensación era indescriptible. Me jaló con una fuerza absurda, arrancándome de ese lugar. Atravesé capas de realidad, dimensiones que no deberían existir. Vi colores que no tienen nombre. Sentí sensaciones imposibles de describir. Era como ser succionado a través de un túnel que se cerraba detrás de mí. Entonces, el dolor regresó. Dolor físico, real, insoportable. Mi pecho explotó en agonía, como si alguien hubiera golpeado mi corazón. Aire entró violentamente en los pulmones, rasgando por dentro. Tosí, escupí sangre, sentí cada costilla quebrada, cada corte, cada moretón. Abrí los ojos y vi luces cegadoras, rostros desenfocados, gente gritando a mi alrededor. Regresó, alguien gritaba. Presión estabilizándose, latidos cardíacos regresando. Dios mío, estuvo muerto por 7 minutos. Imposible, esto es imposible. Reconocí voces de paramédicos, ruido de equipos médicos, sirenas a lo lejos. Estaba en una ambulancia. Estaba vivo, de alguna forma inexplicable estaba vivo. Intenté hablar, pero mi garganta estaba destruida. Solo logré gritar una palabra. Jesús. Salió en un grito ronco, desesperado, pero fue el único nombre que pude pronunciar. Los enfermeros retrocedieron por un segundo, asustados. Un médico mayor, con cabellos grises,
Me miró con lágrimas en los ojos. «Esto no es medicina», susurró. «Esto es otra cosa». Me quedé 2 semanas en el Hospital Memorial Hermann. Fracturas múltiples, hemorragia interna, traumatismo craneal. Los doctores decían que era un milagro estar vivo, que técnicamente había muerto por 7 minutos completos. Ningún latido, ninguna actividad cerebral. Pero yo sabía la verdad. No solo había muerto, había ido al infierno. Había visto cosas que nadie debería ver y había regresado con una misión. Todavía en la cama del hospital, con tubos saliendo de mi cuerpo, pedí un teléfono. Llamé a Carolina con las manos temblando. «Amor», logré decir con la voz débil, «necesito pedirte perdón por todo. Fui un hipócrita, un falso, un esposo horrible. Puse a la iglesia antes que a ti, al pastor antes que a Dios, la apariencia antes que la verdad. Perdóname. Por favor, perdóname». Ella lloró en el teléfono, lloró mucho. «Miguel, ¿qué te pasó?» Su voz estaba diferente, quebrada pero real, más real de lo que había sido en los últimos 8 años. Le conté todo. El accidente, la muerte, el infierno, el pastor Fernando, las revelaciones. Ella se quedó en silencio por largos segundos. Después dijo que me creía, que ya había notado que algo estaba mal en esa iglesia desde hacía mucho tiempo. Cuando salí del hospital, fui directo a la iglesia Manantial de Vida. Era domingo por la mañana. El culto estaba comenzando. Entré cojeando, todavía con vendajes visibles, apoyado en muletas. La gente me miró impactada. «Hermano Miguel, sobreviviste», decían. «¡Qué bendición de Dios!». Pero no había ido ahí para escuchar felicitaciones. Subí a la plataforma sin pedir permiso. El pastor sustituto, que había asumido el lugar del pastor Fernando después de su muerte, intentó detenerme, pero lo miré a los ojos y retrocedió. Tomé el micrófono y miré a los casi 200 miembros ahí. «Hermanos», mi voz resonó en el templo. «Morí hace 2 semanas. Morí de verdad, y necesito contarles lo que vi». Conté todo, cada detalle, el infierno, el encuentro con el pastor Fernando, las confesiones sobre las mentiras, los milagros falsos, el dinero desviado. Conté sobre los miles de falsos pastores en ese lugar. Conté sobre mi propia hipocresía, mi orgullo religioso, mi idolatría al líder. Hablé por 20 minutos sin parar, sin importarme las reacciones. La mitad de la iglesia explotó. Me llamaron loco, endemoniado, blasfemo, hereje. «¿Cómo te atreves a hablar así del hombre de Dios?», gritaban. «Estás poseído, necesitas liberación». Algunos vinieron hacia mí, tuve que ser protegido por otros miembros. Fui expulsado a gritos, empujado fuera del templo. «No regreses nunca más aquí», gritó el pastor sustituto. Pero la otra mitad reaccionó diferente. Vi lágrimas escurriendo en varios rostros. Algunas personas cayeron de rodillas ahí mismo. Otras me buscaron después, diciendo que también sentían que algo estaba mal, pero tenían miedo de cuestionar. 3 familias salieron de la iglesia ese día. Más 10 salieron en la semana siguiente. La verdad había agrietado esa estructura de mentiras. Perdí muchos amigos. Fui bloqueado de grupos de WhatsApp, borrado de las redes sociales de personas que llamaba hermanos. Recibí mensajes con amenazas veladas. Algunos decían que iba a ser maldecido por tocar al ungido, otros que estaba siendo usado por el diablo para destruir la obra de Dios. Pero por primera vez en la vida sentí paz, paz real, no esa paz fabricada de culto. Hoy, 3 años después, mi vida es completamente diferente. Leo la Biblia solo, sin necesitar que alguien me diga qué significa. Oro sin fórmulas listas, sin frases de efecto, solo conversando honestamente con Dios.
Sirvo a personas en secreto, sin publicar en las redes sociales. Frecuento una iglesia pequeña, simple, donde el pastor trabaja durante la semana como maestro y vive con humildad. Cuestiono todo ahora, y eso no es falta de fe, es madurez. No sigo ciegamente a ningún líder, no idolatro a hombres, no acepto manipulación emocional disfrazada de espiritualidad. Aprendí que el pastor es siervo, no celebridad, que la iglesia es comunidad, no empresa, que la fe es transformación interna, no actuación externa. Mi misión desde entonces es alertar. Si tu pastor vive como rey mientras tú pasas necesidad, huye. Si la iglesia te manipula con culpa para dar dinero, huye. Si adoras más al líder que a Cristo, despierta antes de que sea demasiado tarde. Si tu fe es solo de domingo, solo de redes sociales, solo de apariencia, estás en peligro mortal. Mi pastor está en el infierno. Lo vi con mis propios ojos. Él me pidió que contara la verdad. Entonces eso es lo que hago. Se lo cuento a quien quiera escuchar. Muchos me llaman loco, pero algunos despiertan. Y por esos algunos vale cada crítica, cada amenaza, cada pérdida. Tú que me estás escuchando ahora, hazte una pregunta honesta. ¿Estás siguiendo a Cristo o siguiendo a hombres? ¿Tu fe resistiría si tu pastor cayera, si tu iglesia cerrara, si tus redes sociales desaparecieran? Si la respuesta es no, entonces no tienes fe, tienes religión, y la religión no salva a nadie. Yo casi pagué el precio eterno por esa confusión. Tuve una segunda oportunidad que no merecía, pero no todos la tendrán. El tiempo está pasando. Las elecciones que haces hoy determinarán dónde pasarás la eternidad. Escoge bien. Escoge a Cristo, no a hombres. Que Dios te continúe bendiciendo. Hemos acabado de ver este testimonio de la vida real de este hermano, que nosotros damos fe de que es real, porque este hermano, gloria al Señor, era de estos miembros de las iglesias que todavía, como está la mayoría de las iglesias, están adorando hombres, adorando a pastores, que si adoraran a Dios como adoran esos líderes, se salvaran, o como adoran algunos artistas. Hay miembros de la mayoría de las iglesias que son idólatras y ellos mismos no lo saben y serán condenados por idolatría si no se arrepienten. ¿Por qué? Porque adoran a pastores, no aceptan que lo cuestionen. Y todos nosotros, los hombres que ministramos en la iglesia del Señor, somos siervos. Aquí no hay ídolo, aquí no hay grande, aquí no hay superiores, aquí somos siervos. Todos somos ovejas. El pastor, el diácono, el cantante, el adorador, la esposa del pastor, todos somos ovejas, somos siervos. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces aquí vemos en este testimonio una parte tan interesante que me gustó mucho, que es la parte donde el mismo pastor en el infierno le comenta a él que no sea como es, que le anuncia a ellos. Pero fíjese, la Biblia dice que el que quiera vivir santa y piadosamente va a recibir persecución. La persecución no viene de afuera, sino de adentro. Fíjense cómo lo expulsan, que eso es lo que hacen hoy. Porque hay pastores con doble vida. Y esto es una realidad, señores. Esto pasa en todas las sociedades. No va a pasar en la iglesia del Señor. Hay pastores, hay ministros que tienen doble vida, igualito que todos esos sacerdotes tienen dos vidas, tienen una vida religiosa y una vida aparte privada. Fíjense que la mayoría de estos corruptos no les gusta que lo cuestionen, no les gusta que le pregunten por la finanza. Cuando usted ve esas iglesias que la gente está solo preocupado por buscar finanzas, tenga cuidado. Tenga cuidado. Y la iglesia tiene necesidad y nosotros somos los que tenemos que cumplir con la necesidad de la iglesia. Es nuestro deber como cristianos. No podemos dejar que la iglesia tenga que ir a un cabaret o a un sitio a buscar fondos si nosotros somos los cristianos. Soy yo que tengo que apoyar a mi iglesia.
Pero eso no quiere decir que el pastor va a venir a enriquecerse contando conmigo, porque yo apoyo la obra de Dios. Y el mismo pastor, si necesita comida y yo tengo que dársela, yo se la doy. Pero lo que le quiero decir es que usted que está en esas iglesias, que lo que están es, y lo que se preocupan es por el dinero, y a los hermanitos, a las ovejitas, la mandan, la maldicen, dicen que están malditas, que están bajo maldición, porque no, la ovejita no lleva dinero. Esas ovejitas son del Señor. Entonces, muchas veces la dejan, o sea, la aíslan, estas ovejitas. Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que trajo el Evangelio a esta tierra, nos enseña otra cosa. Nos enseña que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Así nos lo dice él en su palabra, en un escrito que él dejó acá en lo que es el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 38 al 47. Dice que cuando él vino a traer este Evangelio, fue confrontado. Y si con él hicieron esto que él les dio, imagínense usted conmigo y con usted lo que van a hacer. Por esta razón, nosotros te recomendamos que nos mantengamos siempre escudriñando las Escrituras, porque en ella es donde está la vida eterna. Hay un nuevo pacto. Hay un nuevo pacto. La mayoría de esos rufianes que han entrado al Evangelio, vestidos de oveja, son lobos. Ya Jesús lo dijo, que vendrían como lobos vestidos de oveja. Esos individuos están metidos y lo que están buscando es riqueza, buscando posiciones y diciéndole a la iglesia que se acomode, que va a heredar esta tierra. Porque eso es lo que ellos le están diciendo cuando pone la iglesia a ofrecerle bienes materiales. El Señor Jesucristo dijo claramente que no hagamos tesoro en la tierra, sino nuestro tesoro esté allá en el reino de los cielos. Cada vez que usted verdaderamente usted ayuda a la iglesia, a la obra, usted se sacrifica por la obra de verdad y el pastor lo invierte en la obra, pues mire, déjeme decir algo, usted está haciendo tesoro en el reino de los cielos. La iglesia, sus necesidades, nosotros los cristianos, los que somos cristianos de verdad, tenemos que cumplirla. Ahora, si usted ve que usted lo que está adorando un pastor y ese pastor que usted adora, lo que anda viajando y anda haciendo y gastando el dinero, no es digno de que yo le dé el dinero que yo busco para la obra, es para la obra. Porque eso es lo que el Señor nos manda. Claro que también la palabra dice que el obrero puede comer, ¿verdad? De ahí que no nos ponemos a eso, eso es bíblico. Y respetamos todo lo que el Señor dijo en su palabra. Por esta razón nosotros entendemos que el cristiano hoy corre mucho peligro. Sí, nosotros los cristianos estamos en peligro. Satanás nos ha copado y ha cogido un lugar que no es de él y se ha metido en las iglesias. Sí, esos corruptos, esos hombres corruptos están metidos en las iglesias. Pastores teniendo a su esposa viviendo con otra. Esos sinvergüenza hay que sacarlo de la iglesia. Pero ¿qué sucede? Que la gente que está ciega, esos hermanitos y hermanas que están ciegos, que siguen hombres, no aceptan ni que lo cuestionen. Y esto es pecado de muerte. Fíjese el lugar donde que esos pastores van. Fíjese cómo el demonio lo exaltó a ese pastor y lo llevó y lo arrastró. Y le echó en cara, oiga bien, todas sus maldades. Y él mismo admitía, tuvo que admitirlo porque ahí no se puede hablar mentira. ¿Cómo usted le va a hablar mentira al dueño de la verdad? Al hombre que es la verdad y la vida, a la luz. La tiniebla no permanece donde la luz está. Entonces tuvo que admitir que sí, que él estaba robando, que él era un ladrón. Hoy la situación de ese pastor que está en el infierno es la misma situación que se está dando en muchas iglesias, en megas iglesias y en iglesias también entre dos. Porque le voy a decir algo. Dios es un Dios poderoso y nos ha dicho a nosotros que nosotros, nuestra mansión y nuestra riqueza no están aquí en la tierra, están allá. Ahora nosotros vamos a venir con Él cuando Él nos lleve y vamos a tener, ¿usted sabe qué? Vamos a ser verdaderamente ricos, porque viene la nueva Jerusalén con calles asfaltadas en oro. Ahí seremos ricos. Pero ahora aquí
Aquí lo que nos toca es no salir a buscar dinero, es a buscar las almas que se están perdiendo. En el infierno están cayendo, según las estadísticas. Cada vez que una persona respira, cae uno. Imagínense usted cuántas veces usted respira en el día. ¿Cuántos están cayendo? Según las estadísticas. Por esta razón, nosotros recomendamos en este espacio, escuchando al gran maestro, que es la voz oficial de los embajadores de Jesucristo, que usted, para que su familia pueda salvarse, sea honesto con Dios. Si usted está administrando cualquier obra del Señor, tenga cuidado con lo que usted está haciendo con los recursos, que Dios es contable. Dios tiene y lleva la contabilidad de cada cosa que hacemos, de cada paso que damos. Somos siervos de Dios. Todos somos siervos de Dios. Por esta razón, debemos nosotros asegurarnos como hijos de Dios que tenemos que mantener esa interesante posición como siervos. Vinimos a servir. Nosotros no vinimos a servirnos. Fue a servir que vinimos. Esa es la idea. Somos siervos de Dios todos. Aquí no hay grande ni hay pequeño. Aquí el pastor es como la viudita que está allá, que se sienta en el último banco. Hoy la iglesia ha dado un giro para perdición. ¿Qué giro ha dado? Que lo que andan es por ahí predicando prosperidad, diciéndole a la gente que se hagan ricos, que van a ser ricos. Y Jesús entró en contraste con la riqueza. Dice que Jesús lo dijo bien claro, que Dios o sirve a Dios o sirve a la riqueza. Si tú eres de lo que anda buscando, tiene un pastor o un líder que te está llevando a buscar bienes materiales, ese pastor te está llevando a la perdición y a ese lugar de tormento que te presenté en este testimonio. Esta razón es tan interesante que debemos mantener nosotros esta posición. Enviamos de antemano un saludo al pastor Joel Núñez, que estuvo disertando la palabra de Dios este jueves allá en la iglesia Embajadores. Al pastor le enviamos un abrazo y a su esposa también y a su familia, esperando que Dios lo continúe bendiciendo también a todos nuestros hermanos embajadores de Jesucristo, al pastor Valerio, a doña Irma, su esposa, también a Neria, Gilberto, allá a Raúl el peluquero, que está en sintonía con este espacio. También un saludo a Tito allá, a Tito López. Un saludo a cada uno de esos hermanos que siempre están en sintonía con tu espacio favorito, escuchando al gran maestro. Tenemos un breve testimonio también que lo vamos a compartir ahora para que ustedes lo ponderen. Adelante, señor director. En el Valle del Jordán se levantaban dos ciudades brillantes como joyas en medio del desierto, Sodoma y Gomorra. A los ojos de los hombres eran prosperidad, pero a los ojos de Dios eran un abismo de corrupción. ¡Luchad por vuestra vida! ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? ¡Sácalos para que los conozcamos! Sus calles estaban llenas de exceso. Su gente había olvidado toda justicia. No tenemos tiempo para miserables como tú. Y su maldad clamaba hasta el cielo. Lo que parecía un paraíso estaba a punto de convertirse en ceniza, porque cuando la paciencia divina se agota, el juicio desciende como fuego. En los días antiguos, cuando los descendientes de Noé se esparcían sobre la tierra y las caravanas unían Oriente y Occidente, los hombres encontraron un valle incomparable, la llanura del Jordán. Allí la tierra parecía beber directamente del cielo. Sus campos eran verdes como el Edén, sus huertos abundaban en frutos, y sus manantiales corrían como venas de vida en medio del desierto. En ese escenario nacieron Sodoma y Gomorra, dos ciudades distintas, pero hermanas en poder, orgullo y destino. Sodoma se levantó como el centro comercial y político, plazas repletas de mercaderes, contratos firmados bajo el sol ardiente, muros adornados como trofeos de prosperidad. Allí el dinero dictaba justicia y el lujo vestía incluso a los callejones más oscuros. Gomorra, más al sur, fue el corazón agrícola e industrial. Lagares repletos de vino, hornos encendidos día y noche,
talleres de cuero y cerámica que abastecían toda la región. Una producía riqueza con sus cosechas, la otra la administraba con comercio. Juntas eran el orgullo de la llanura, pero lo que comenzó como bendición se convirtió en trampa. La abundancia trajo ociosidad, y la ociosidad, corrupción. La vida cómoda adormeció la conciencia. Lo que debía ser gratitud se volvió soberbia. La Escritura lo describe con palabras que atraviesan los siglos. Este fue el pecado de Sodoma: soberbia, abundancia de pan y abundancia de ocio, y no fortaleció la mano del afligido. Cuando el hombre tiene todo lo que necesita y olvida a Dios, se convence de que ya no hay límites, y esa ilusión de independencia lo arrastra directo al abismo. Las calles de Sodoma eran un reflejo de esa arrogancia. Los jueces se vendían por sobornos, los ricos se deleitaban en fiestas interminables, y los débiles eran ignorados como si no existieran. En Gomorra, la abundancia de trigo y vino alimentaba no al pobre, sino al exceso. Banquetes desenfrenados, noches sin fin, celebraciones donde la inmoralidad era el espectáculo. Allí lo que un día fue considerado vergonzoso, ahora era celebrado en público. Y así ocurre siempre. Lo que se tolera en silencio, pronto se aplaude en la plaza. El corazón de estas ciudades se endureció tanto que ya no conocían vergüenza. Su cultura se convirtió en una bandera de pecado. El pobre era desechado. Ten piedad. Algo de comer, por favor. Quita de en medio, miserable. No manches mis ropas con tu miseria. La justicia burlada, la violencia exaltada. Sacadle los ojos. Y la lujuria elevada a virtud. Sodoma y Gomorra se habían convertido en un monumento vivo de lo que sucede cuando el hombre usa la prosperidad para alimentar la corrupción, en lugar de la obediencia. ¿No vivimos algo similar hoy? Sociedades llenas de tecnología, de pan y de ocio, pero cada vez más vacías de compasión. Abundancia de todo, menos de justicia. Oídos atentos al placer, pero sordos al clamor del necesitado. Cuando una ciudad, una nación o una persona levanta su orgullo sobre los dones que recibió, inevitablemente comienza a caminar hacia su ruina. Pero llegó el momento en que Abraham y su sobrino Lot tuvieron que separarse. No puede la tierra con tanto ganado. Debemos separarnos. Sus rebaños eran tantos que la tierra no bastaba para sostenerlos. Abraham, hombre de paz, le dijo a Lot: «No haya pleito entre nosotros. ¿No está toda la tierra delante de ti?» Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Tío mío, tu bondad siempre me guía. Escogeré el valle del Jordán, donde la tierra es fértil. Entonces Lot alzó sus ojos, y lo que vio fue irresistible. Toda la llanura del Jordán, bien regada por doquier, como un jardín de abundancia. Vio la riqueza de Sodoma, la fuerza de Gomorra, el futuro asegurado en tierras fértiles y ciudades poderosas. Sin pensarlo, eligió vivir allí. Nos iremos hacia aquella tierra fértil que Jehová nos ha mostrado. Allí levantaremos nuestra casa y hallaremos sustento para nuestro rebaño. Que Jehová sea contigo, Lot, y con tu casa en el camino que emprendas. Primero fue acercándose más y más a la vida de la ciudad. Primero puso sus tiendas cerca, luego entró en sus calles y finalmente lo verían sentado a la puerta de Sodoma como parte de sus gobernantes. Esa es la pendiente peligrosa. Lo que primero se observa desde lejos, pronto se abraza de cerca hasta que se convierte en parte de tu vida. Lot había entrado a Sodoma buscando seguridad y prosperidad, pero lo que encontró fue una ciudad donde la moral estaba en bancarrota. Al principio, quizá trató de mantener distancia, conservando en su hogar las enseñanzas que aprendió de Abraham. Por favor, déjenme pasar. No busco problemas. Sin embargo, la atmósfera de Sodoma era tan espesa que cada día era una lucha por no contaminarse. Me gustas mucho.
Sus hijas crecían escuchando en las calles lo que nunca debieron oír. El placer es nuestro Dios, y hoy le rendimos culto. Viendo lo que nunca debieron ver, sus yernos adoptaron sin reservas la cultura de la ciudad. Brindemos por esta noche y por todas las que vendrán en Sodoma. ¡Por Sodoma, donde cada noche es una celebración! Lo que comenzó como una decisión estratégica terminó siendo una trampa espiritual. La corrupción de Sodoma y Gomorra no era un secreto. Sus plazas eran escenario de excesos. El ocio llenaba los días y las noches eran dedicadas al desenfreno. ¡Luchad por vuestra vida! La violencia se había normalizado. El extranjero era tratado con desprecio. Si piensas quedarte, tendrás que someterte a nuestras reglas. O sufrirás las consecuencias. Y el necesitado, con indiferencia. No tenemos tiempo para miserables como tú. Las palabras del profeta Ezequiel describen con precisión lo que allí se vivía. Soberbia, abundancia de pan y abundancia de ociosidad. No fortalecieron la mano del afligido. Tener demasiado los había vuelto insensibles. Cuando el hombre se alimenta solo de placeres, su corazón pierde la capacidad de sentir compasión. Lot, aunque justo en comparación con ellos, se fue integrando poco a poco. Lo vemos sentado a la puerta de Sodoma, un lugar reservado para jueces y líderes que resolvían asuntos públicos. Eso mostraba que ya era parte del sistema. Muchas veces creemos que podemos vivir cerca del pecado sin ser tocados, pero tarde o temprano, la influencia de la ciudad comienza a marcar el alma. Lo que toleras hoy en silencio, mañana lo aceptarás como normal. En Gomorra, la corrupción tenía un rostro más ligado al exceso de abundancia agrícola. Era un pueblo orgulloso de sus cosechas y de su producción. Pero esa riqueza no se usaba para aliviar al hambriento, sino para sostener fiestas y placeres. El grano que podía alimentar a los pobres terminaba en banquetes de desenfreno. El vino, que podía refrescar al cansado, era la bebida de los banquetes interminables. La tierra daba fruto, pero el fruto se convertía en veneno para sus propios moradores. Sodoma y Gomorra se enorgullecían de su prosperidad, pero en lugar de reconocer a Dios, hicieron de su abundancia un camino de corrupción. Y esa es la realidad de todo corazón humano. Lo que se recibe como bendición, si no se devuelve en gratitud, termina siendo causa de perdición. Lot vivía en medio de ese fuego invisible, tratando de mantener la fe en un entorno donde la fe era ridiculizada. Su presencia era como una chispa apagada en una ciudad que caminaba ciega hacia el juicio. Y aunque su corazón no aprobaba las costumbres de Sodoma, su decisión de vivir allí mostraba cuán fácil es para el hombre justo perder terreno cuando se acerca demasiado a lo que Dios aborrece. La prosperidad de Sodoma y Gomorra las hacía parecer invencibles, pero su arrogancia pronto sería quebrantada. En los días de Abraham se desató un conflicto que estremeció a toda la región. 4 reyes poderosos del oriente se levantaron contra 5 reyes del occidente, entre ellos los reyes de Sodoma y Gomorra. La batalla se libró en el valle de Sidim, un lugar lleno de pozos de asfalto, un terreno traicionero que se volvería tumba para muchos. Los reyes de Sodoma y Gomorra marcharon confiados en su fuerza, creyendo que su riqueza y número bastaban para vencer. Pero el orgullo siempre debilita la estrategia. El ejército oriental los derrotó con facilidad, y en la confusión de la huida, muchos soldados cayeron en los pozos de asfalto. El estruendo de la derrota fue tan grande que se escuchó en toda la llanura. Las ciudades del placer, Sodoma y Gomorra, han sido humilladas. Los vencedores saquearon todo lo que hallaron: riquezas, ganado, provisiones. Tomaron cautivos a los moradores, y entre ellos estaba Lot, sobrino de Abraham, junto con su familia y bienes. El que había buscado prosperidad en medio de aquella llanura, ahora era llevado prisionero como botín de guerra. La noticia llegó hasta Abraham. Señor Abraham, tu sobrino Lot ha sido llevado cautivo junto con su familia. Él no era rey ni general, sino un hombre de fe.
Pero cuando supo del destino de su sobrino, reunió a 318 siervos entrenados, hombres nacidos en su casa, y emprendió la persecución. En la noche, con astucia y valentía, dividió sus fuerzas y atacó por sorpresa a los ejércitos enemigos. El poder de Dios estaba con él, y los reyes orientales huyeron. ¡Huid por vuestras vidas! ¡Los alcanzan! Abraham recuperó todos los bienes, liberó a los cautivos y rescató a Lot y su familia. Cuando Abraham regresó victorioso, el rey de Sodoma salió a recibirlo. Pero incluso en la derrota, su arrogancia permanecía intacta. Dame las personas y toma para ti los bienes. Abraham, con dignidad, respondió: He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que no tomaré ni un hilo ni una correa de zapato de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¡Qué contraste tan profundo! El rey de Sodoma, que representaba el orgullo y la corrupción, frente a Abraham, que representaba la fe y la dependencia de Dios. Uno confiaba en su riqueza, el otro confiaba en el Altísimo. Dios, en su misericordia, había dado a Sodoma y Gomorra una oportunidad de reflexionar. Su derrota y su humillación eran una advertencia clara. Sus muros no eran invencibles, sus ejércitos no eran eternos. Su riqueza no podía salvarlos. Pero en lugar de arrepentirse, continuaron en sus pecados. La abundancia volvió a cegarlos, y la voz de la advertencia se perdió en medio de sus banquetes. Así sucede también hoy. Muchas veces las crisis que nos acuden son advertencias de Dios para que despertemos, para que comprendamos que nuestra seguridad no está en lo que poseemos. Pero el corazón soberbio, en lugar de humillarse, se endurece más. Y entonces, en lugar de volver a Dios, camina directo al juicio. Lot, aunque había sido rescatado por la mano de Abraham, regresó a Sodoma. No aprendió la lección de aquel golpe. La comodidad y el atractivo de la ciudad lo ataron y volvió a habitar en el mismo lugar que casi lo había destruido. Así es el peligro de los corazones que eligen lo visible antes que lo eterno. Prefieren el resplandor momentáneo, aun sabiendo que detrás hay sombras de muerte. El sol declinaba en Mambré cuando Abraham, sentado a la puerta de su tienda, alzó sus ojos y vio 3 varones que se acercaban. No eran viajeros comunes. Había en ellos una majestad silenciosa, un resplandor que no pertenecía a la tierra. Abraham, hospitalario y humilde, corrió a recibirlos, se inclinó en tierra y rogó que entraran. Mandó preparar pan, mantequilla, leche y un becerro tierno. Bienvenidos a mi humilde morada. Por favor, comed. Y sirvió a sus invitados bajo la sombra de un árbol. De cierto volveré a ti, y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Después de envejecida tendré deleite, siendo también viejo mi señor. Pero la voz divina traspasó la tienda. ¿Por qué se ha reído Sara? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Era una lección para ella, pero también un recordatorio eterno. El poder de Dios no tiene límites, incluso cuando la esperanza humana se marchita. Después de confirmar la promesa, los varones se levantaron y miraron hacia la llanura, donde Sodoma y Gomorra brillaban bajo la luz del atardecer. Allí, entre jardines y muros, la corrupción se escondía detrás de fiestas y mercados. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado gravísimo. Descenderé ahora para ver si han colmado su maldad, y si no, lo sabré. Cuando Abraham comprendió, un peso cayó sobre su espíritu. Su sobrino Lot estaba allí, en medio de esas ciudades. Pero más que Lot, había un dolor profundo, el destino de miles de personas. Con temor y reverencia, se acercó a hablar con Dios. ¿Destruirás al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Los destruirás y no perdonarás por amor a los 50? Y Jehová respondió:
Si hallare en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad por amor a ellos. Abraham, temblando, pero movido por compasión, siguió intercediendo. 45, 40, 30, 20, hasta llegar a 10. Y Dios dijo: no la destruiré por amor a 10. ¡Qué escena tan solemne! Un hombre, polvo y ceniza, de pie ante el juez del universo, rogando por misericordia. El cielo escuchaba la voz de un intercesor, y Dios mostraba que está dispuesto a salvar por amor a unos pocos. Pero ni siquiera 10 justos se hallaron en la llanura. La sentencia estaba sellada. La intercesión de Abraham es un reflejo de la paciencia divina. Dios no destruye sin advertir, no juzga sin antes extender misericordia. Él escucha el clamor de los justos, incluso cuando interceden por un pueblo corrupto. Pero la justicia divina no puede ser burlada para siempre. ¿Cuántas veces nuestras ciudades, con toda su abundancia y su ciencia, se parecen a Sodoma y Gomorra? El pecado ya no se oculta, se celebra. La injusticia no se reprime, se normaliza. Y sin embargo, todavía hay voces que interceden. Todavía Dios busca justos que se pongan en la brecha, porque un puñado de hombres y mujeres fieles pueden ser la razón por la cual una nación entera recibe misericordia. Abraham regresó a su tienda, mientras los varones descendían hacia la llanura. La tarde caía, y con ella caía también la última oportunidad de Sodoma y Gomorra. El juicio estaba a las puertas, y nada podría detenerlo. El sol se había ocultado cuando 2 de aquellos varones llegaron a Sodoma. Las sombras de la noche caían sobre la ciudad, y las lámparas se encendían en las plazas donde la música y el bullicio no descansaban. Lot estaba sentado a la puerta, lugar de jueces y gobernantes. Al verlos, reconoció en ellos algo distinto, una majestad que no pertenecía a simples viajeros. Se levantó con urgencia, se inclinó a tierra y les rogó: os ruego, señores míos, entrad en casa de vuestro siervo, lavaos los pies y pasad la noche. Mañana os levantaréis temprano y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron: no, en la plaza nos codaremos esta noche. Lot insistió con vehemencia hasta que aceptaron. Preparó para ellos pan sin levadura y un banquete sencillo, y comieron bajo su techo. Pero aún no se habían acostado cuando la ciudad entera se despertó en perversión. Vayamos a ver qué encontramos esta noche. ¡Que la diversión no pare! Hombres jóvenes y viejos rodearon la casa y gritaron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? ¡Sácalos para que los conozcamos! La escena era un retrato de lo que Sodoma se había convertido. Un pueblo donde la lujuria mandaba y la violencia era ley. Lot salió a la puerta, la cerró tras de sí y rogó desesperado: os ruego, hermanos míos, no hagáis tal maldad. He aquí, tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las entregaré, haced con ellas como bien os parezca, pero a estos varones no les hagáis nada, pues vinieron bajo la sombra de mi techo. ¡Quítate de ahí! Este vino a habitar entre nosotros y ahora quiere hacerse juez. Haremos contigo peor que con ellos. Se abalanzaron contra la puerta, pero los varones que estaban dentro extendieron sus manos, tomaron a Lot y lo metieron a salvo. Luego hirieron de ceguera a todos los hombres que estaban fuera, desde el menor hasta el mayor. En la confusión, los sodomitas tropezaban unos con otros, buscaban la entrada sin hallarla. ¿Dónde está la puerta? No veo nada. Y la casa quedó protegida por el poder divino. Entonces los varones dijeron a Lot: ¿tienes aquí alguien más? Yernos, hijos, hijas, cualquiera que te pertenezca en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruirlo. El clamor de esta ciudad ha llegado hasta Jehová, y él nos ha enviado para destruirla. Lot salió apresuradamente a hablar con sus yernos, los prometidos de sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir la ciudad. Pero a sus oídos... Continuamos con tu espacio favorito, Escuchando al Gran Maestro, un programa educativo, consejero y educador. Este programa es la voz de los embajadores de Jesucristo.
La iglesia Embajadores de Jesucristo está ubicada ahí en el ensanche Bolívar, en la calle Juana Saltitopa, número 25. Invitamos a todos los moradores del lugar y a todo el que quiera asistir. Las puertas están abiertas. Ahí son todos bienvenidos. Esta es la casa del Señor. Continuando con este espacio, aquí le estamos mostrando en este video la historia de Sodoma y Gomorra. Esta historia que se dio en Sodoma y Gomorra se volverá a repetir. Esta historia se va a repetir con todos los desobedientes y aquellos rebeldes, porque no solamente los que están en el mundo, sino también muchos rebeldes que están en la iglesia, que no quieren obedecer, no se quieren someter a lo que la palabra dice. Todavía, ya 2000 años que tiene este nuevo pacto del cristianismo, todavía hay gente que siguen haciendo las cosas que el Señor dice que no hagan. Por eso el infierno está lleno. Hay muchísimo allá. Hay gente hasta con la Biblia, mire, allá abajo. Gente con su Biblia, allá. Y están ahí, ¿por qué? Porque vivieron una vida doble. Tenían una doble personalidad. O sea, que en vez de convertirse a cristianos como nos manda el Señor, ¿qué hicieron? Se convirtieron en hipócritas, con una doble vida. Tenían una vida privada y una vida pública. Esta es la razón por la que nosotros debemos ser lo mismo. Donde quiera que estemos y donde quiera que nosotros vayamos, debemos ser cristianos. Nos llamamos cristianos porque somos de este nuevo pacto de Cristo. Nosotros descendemos todos de Cristo. No descendemos ni de Elías, ni de Moisés, ni de Abraham. Descendemos de Cristo. Aunque vamos a ser injertados, o ya hemos sido los cristianos que nos hemos arrepentido, a la simiente de Abraham por la fe. Estamos injertados a la simiente de Abraham. Por esta razón, este programa siempre se esmera en llevarte los mensajes que tú debes entender. Estos videos que nosotros ponemos, no los ponemos para que tú le cojas miedo, sino para que tú conozcas. Estas son verdades que es Dios que se lo ha mostrado a estos hombres y lo ha llevado a este lugar de tormento, para que ellos vengan y nos los avisen a nosotros, para que nosotros no vayamos allá. Esas son las palabras textuales que estos hombres y mujeres de Dios nos han dado. Tenemos mucho material que en el transcurso de este mes de febrero y lo que nos falta de este mes, vamos a estar pasándoselos a ustedes, que quiero que ustedes lo ponderen. Pero más que todo, el trabajo es para que ustedes, si han estado desordenados en su vida cristiana, ustedes se recojan. Cristo viene, las señales están todas ya cumplidas, las señales que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo nos dejó. Esto es la razón por la que nosotros, los cristianos, debemos mantenernos activos, leyendo la palabra, aplicándonos la palabra, porque antes de aplicársela a usted, yo tengo que aplicármela yo. Déjeme decirle, mira lo complejo que es este asunto de este nuevo pacto de cristianismo. Jesucristo lo dijo claro, que los hipócritas no heredarán su reino. Ni los hipócritas ni los mentirosos. Porque el que vive vida doble es mentiroso y es hipócrita. Y se convierte en hijo de Satanás. Por esta razón es que van a parar a ese lugar. Jesucristo le dijo a los fariseos de su época, cuando rechazaron este pacto, que ellos les, no, somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios. Abraham, Jesús les responde, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque la voluntad de vuestro padre es lo que ustedes quieren hacer. Si fueran hijos de Dios, aceptaran este pacto, aceptaran este nuevo pacto. Todos los hijos de Dios vienen y aceptan este pacto para ellos cumplirlo, no para hacérselo cumplir a otro, porque ese no es el trabajo. Aunque Dios nos permita dirigir una iglesia, no importa que tenga 100,000 miembros. Si la tiene, usted es un siervo. Usted no vino a servirse. Pero hoy tenemos muchos mercaderes. Hay una canción que la voy a poner, que la tengo por ahí, que se la quería poner, pero ya el tiempo, me dice el director, estamos un poquito cortos. Pero la semana que viene le voy a poner esta canción. De todas formas, le agradezco la amabilidad de la sintonía. Espero que Dios me los colme de bendiciones. Que Dios llene cada hogar de cada amigo y cada hermano que ha visto este programa. Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta el próximo sábado. Shalom. Escuchando al Gran Maestro, un programa educativo, consejero